Huesca, que alguno tendrá que revisar las articulaciones. Los que hayan oído el mitin ese en la clase de ética, en la clase, esto no son clases extracurriculares. Mira que tratamos de explicárselo a Rocío Monasterio sin éxito. Pues los políticos no oyen, no es solo ella, es en general, no oyen. Pero que las charlas extracurriculares es el menor de los problemas. El problema está en las asignaturas y en las charlas adjuntas a las asignaturas. Y esto es una asignatura que está en el currículum. Hombre, y además que suspendes o apruebas. Con esta tía que podía ser Carmen Calvo. Ahora, he de decir o Dolores que, Delgado. Lógicamente no hemos querido que en ningún momento se identificase la voz de ninguno de los alumnos porque son menores de edad y hay que hacerlo así, pero escuchando los 45 minutos completos, son 45 minutos de la clase, grabados. Uno he de decir que se reconcilia un poco con el género humano, porque Hombre, los alumnos dan una lección a esa profesora porque continuamente están, haciéndola... ¿Qué dicen los alumnos? Los alumnos dicen, ¿pero qué dice usted? Bueno, los alumnos... Si hay denuncias falsas, los alumnos se llevan a contraria. Es más fácil que los alumnos estén en la realidad social que no quien viene desde el prejuicio. Sí, pero oye, chavales de 14 o 15 años que no se callan desde el principio, además... Es igual, la otra loca... Hay un momento cuando ella dice, vosotros los hombres, hay un montón de violadores, hay un montón de agresores, tenéis que hacer una reflexión porque, esto son como unas palabras porque la profesora lo dice de otra manera. Uno de los alumnos le dice, disculpe, yo por ser hombre no soy ni violador ni agresor. Los violadores son violadores y los maltratadores son maltratadores, pero yo por ser hombre... Hay que decir que las agresoras son agresoras, las que maltratan a sus madres y a sus hijos también, las que matan a los maridos también, y que la mayoría de las denuncias son falsas, lo prueba que solo una cuarta parte, según Ministerio de Justicia, son condenados. Luego ya me contarán que hacían en el calabozo las 3/4 partes. Quinta parte. Sí, eso ella lo niega y además recurre... No, es que miente, dice, es que miente directamente. Claro, y ella dice, eso es mentira, son mentiras de Vox. Ahora Vox es el diablo. Ella dice, pero vosotros cogéis algún periódico y veis alguna noticia sobre denuncias falsas, porque yo leo los periódicos y en ningún caso se habla de las denuncias falsas. Sí. Por tanto, como no se publican, no existe. Claro, ¿no? Claro, pero está muy bien, pues retrata muy bien, parece la prensa catalana. En fin, Cres Genomic. Bueno, Cres Genomic está también en Palma de Mallorca, que ahí la articulación, como no te agaches mucho... También en Madrid, en Zaragoza y en Valencia, como decías, hay un número de teléfono, el 91 445 0004, 91 445 0004. La primera consulta es gratuita, Federico. Y además de todo lo que se refiere a las articulaciones, también un test sobre las intolerancias en materia de alimentación, que eso es muy importante. Te lo hacen ad hoc y luego te dan un folleto con todas las cosas que tú creías que te sentaban mal y no te sientan mal, y otras que creías que te sentaban bien y sin embargo no te sientan bien. Bueno, todo el tratamiento con células madre. Vamos al asunto... Quiero preguntarse, Federico, si a estas horas la Consejería de Educación del Gobierno de Baleares ha dicho algo sobre el principio 8:46, dudo que hayan entrado a trabajar. Es Esquerra, esa Consejería de Educación. Bueno, Esquerra, que es mes Esquerra, claro, mes Cataluña. De momento, el único que ha reaccionado a través de Twitter es Jorge Campos, que es el líder de Vox en Baleares, y dice, claro, esta es otra razón por la cual no nos dejan ir a los centros educativos. Ellos habían solicitado visitar los centros educativos en Baleares, pues para ver qué es lo que allí estaba sucediendo, ver también toda la cartelería y todos los muros con independentistas, con gráficos y simbología independentista que hay en las islas. No les han dejado, les dijeron que podían hacerlo, pero no en clase, en horas lectivas. O sea, cuando no hay ni alumnos ni profesores. Claro, les iban a hacer una ruta turística, ¿no? Por los centros preparados. O sea, al estilo Potenki. Pero entonces la inspección educativa, ¿a qué fines sirve? Quiero decir, porque el principio de neutralidad ideológica en las aulas públicas debería ser inexcusable. Es decir, la inspección educativa, si eso es así, que yo lo desconozco, ¿a qué fines está sirviendo? ¿Pero qué inspección? Pero si en toda Cataluña, lo publicó El Mundo, había un inspector. Inspector, además desautorizado por el Ministerio de Educación, de Wert y de Méndez de Vigo. O sea, pero si es que, en fin. Bueno, pero el otro día, decía Domingo Soriano, cuando hablábamos con Rocío Monasterio de esa cuestión, aquí no hay que perderse en el detalle. Es decir, que puede haber un zumbao, una zumbada, un tío de la COGAM o un trans que viene puede ser, es
Y de hecho, eso hay que eliminarlo, pero en Madrid se puede. Ahora, el problema de fondo está en el propio currículum y en la idea que los profesores tienen de su función. Sí. Y en los libros de texto, Claro, que les sirven de apoyo a sus claro. profesores. Es decir, efectivamente, las charlas extracurriculares que ya necesitan permiso de los padres, las complementarias que tú decías, que son complementarias a las asignaturas, por ahí se cuela mucho, y a mí muchas veces. Es cierto que no es algo generalizado ni que ocurra todos los días en los colegios, pero hay demasiadas. Uno se pone a ver el listado de esas charlas complementarias, que son de obligada asistencia por parte de los alumnos, y que permiten a algunos profesores, a los malos profesores, pues colar ideología, pues invitando a un amigo que les va a decir a los alumnos, y digamos cosas que no tienen nada que ver ni con el currículum ni con nada, y que lo que está haciendo es tratando de adoctrinar. O sea, la palabra es que es así. La semana pasada en Twitter veíamos, por ejemplo, al Bob Pop, que es el personaje más siniestro que hay ahora mismo en la televisión española, que publicaba en sus cuentas de Twitter feliz que había estado en un instituto público de Madrid dando una charla a los alumnos. Yo digo, hombre, pues a mí no me parece que esto sea... Luego decimos, no, esto no ocurre en Madrid. Bueno, pues aquí estaba pasando la semana pasada con un tipo que está en televisión todos los días defendiendo el comunismo y diciendo que los ministros del gobierno de España deberían ser más comunistas, por poner un ejemplo. Y efectivamente... Bueno, es que quiere que entren los millonarios en el poder. Claro. Y luego estaba la tercera pata, que es qué se está dando en las asignaturas, cuáles son los currículums que hay ahora mismo en las asignaturas españolas, cómo se hacen los libros de texto y los profesores qué margen de maniobra tiene. Decía Joaquín, neutralidad... A ver, yo soy un poco... ¿cómo decirlo? No confío demasiado en ese tipo de principios, porque luego, al final, tú tienes una clase durante todo un año y si tú quieres... o sea, el margen que tú tienes para hacer lo que te dé la gana, entre comillas, en esa clase es bastante amplio. Yo creo que la neutralidad se consigue si tú das a los padres capacidad para decidir a qué colegio quieren llevar a los niños y tú empiezas a premiar y a castigar a los profesores y a los colegios que empiecen a hacerlo bien o mal, simplemente. Bueno, pero hay una cuestión. Esto depende de la ética del Evidentemente, profesor. de la Es verdad que autoexigencia. el alumno se empapa. Yo contaba el otro día cómo me hice yo de izquierdas. Pues porque eran de izquierdas los dos profesores que yo más quería, que eran Labordete y Una mala Sánchez tarde, eso Sinisterra. fue una mala tarde. No fue una mala tarde, porque eran muy buenos profesores. Yo aprendí mucho de arte y de literatura, muchísimo, pero mucho que la universidad me la saqué con matrícula de honor con lo que había aprendido en el instituto. Otra cosa es que quieras que no, tú te quieres parecer. A los 16 años tú quieres parecerte a tu ídolo, sea de rock satánico, sea marxista, sea de izquierdas en general. Pero si el profesor es decente, no te adoctrina. Evidentemente, Tú, si es que la cuestión tú no lo es... puedes imitar o no, pero no te adoctrina, no te lava el cerebro. Yo nunca tuve con profesores que eran de izquierdas, jamás, pero jamás, la idea de que me estaban llevando por donde no quería, en absoluto. Al revés, había un principio del buen profesor que es dejar que el alumno crezca, que crezca él. Por supuesto, al principio imitará a uno, luego imitará a otro, luego se casará, luego sabrá lo que es una hipoteca, se irá enterando de lo que es el mundo. Yo tuve un profesor de filosofía en Palencia, en el Jorge Manrique, que era licenciado en Heidelberg, un tío que ya me parecía con mis 14 o 15 años brillantísimo, y yo le veía al borde del suicidio ante la tarea de desasnar a aquella gente de Palencia en aquellos años, claro. Pero lo que el tío me siempre parece muy hizo fue despectivo con la España vacía lo que acabas de decir. lo que aquel hombre, no sé si seguirá vivo, dónde estará, intentó hacer es hacernos pensar por nuestra cuenta. Fue la primera vez en mi vida que yo vi a un profesor intentando hacernos pensar por nuestra cuenta. Pues ya está, era Sí. el famoso Sócrates, Maravilloso, ¿no? maravilloso. Sí, evidentemente Famoso el problema no es que el maestro sea de izquierdas o de derechas. Es que sea bueno, que sea bueno y que decente. tenga y la autoexigencia, quiero decir, la cuestión es el sectarismo y la vocación doctrinaria y que se asuma incluso como una exigencia inexcusable el ejercicio del adoctrinamiento y que por parte de los Exactamente. poderes públicos nos impida que eso suceda. Yo creo que en la generalidad del país eso no sucede o sucede muy poco, pero creo que tenemos un problema importante Mira, donde hay inversión, en Cataluña, Valencia y Baleares. donde hay inversión, la inversión Eso es el sí, primer adoctrinamiento. eso, Oye, es más de un tercio de la evidentemente. población Sí, en sí, España. es un problema grave. La claro. inmersión, y eso no lo quiere entender Feijóo, porque no le conviene. Igual que antes no lo quiso entender Fraga. O sea, esto no es una cosa La que ha inmersión es un inventado mensaje Feijóo. político por sí solo. Él en sí mismo, permanente, tú tienes que cambiar la lengua materna a la que tienes derecho, tienes que cambiarla para empezar a prosperar en esa sociedad. Y esto desde que tienes
antes de tener uso de razón. Sí, sí. Ese Es mensaje que lo eso tienes es claro letal. desde el primer día que llegas a la escuela. Es verdad que se está produciendo un fenómeno. Es tan basurienta, es tan asquerosa la ideología totalitaria, que aunque los mayores iban cayendo, en los jóvenes, como veíamos en esta clase, lo que decía Rosana es verdad, te asombra el nivel de respuesta de los jóvenes. Porque es que llega un momento en que está el atropello a la razón y a la lógica. Y a la realidad. Oiga, usted no Y me otro- llame a mí y otro- violador, esos que yo alumnos- no he violado a Y nadie. otro dato, ella se dirige o trata de dirigirse desde el inicio de la clase, que es cuando ella dice, bueno, la semana pasada lo dejamos en el debate sobre las elecciones, me gustaría seguir haciendo una reflexión sobre los resultados electorales de Vox, un partido racista, xenófobo, homófobo, pim, pam, todo es en catalán. Y los alumnos siempre se dirigen a la profesora en español. Es muy llamativo. Y cuando ella se cabrea, entonces ya empieza a hablar en español. Sí, y claro, porque ellos Para siempre a ver si hablan en cala. español. Y dice, luego, es que veo que estáis desconectando, ¿eh? La- Cuando habla mallorquín, porque además la fórmula es la mallorquín. parte final de la clase, cuando ella introduce la cuestión de la inmigración, ¿no? Donde mezcla absolutamente todo, desde el inmigrante que viene en una patera hasta el Para que refugiado los sirio. castellanohablantes se sientan extranjeros. Habla siempre de Esa es la los hondureños, los mexicanos. Cuando habla de Y Venezuela luego- dice que están en una guerra civil. En fin, ella tiene un lío en la cabeza que traslada. Pero hay una norma que es, tú no tienes derecho a ser ciudadano de primera. Para eso tienes que ser mallorquín, hablar catalán y obedecer el principio de que España está muy mal y que esto es un desastre. Y es cuando además que empieza- las elecciones en realidad sobran, porque ya están mis Es la clases. justificación para que ella empiece uno a uno a pedir los A ver, apellidos, apellidos. a cada uno de los alumnos, porque tú no eres, tus padres no son de Mallorca, ¿no? Claro, pues Y eso los es. alumnos, sí, mi padre y mi madre han nacido en Mallorca. No, pero esos apellidos no son. Y con esas cosas, uno a uno, Qué horror. los quiero que son Bueno, es que 15 o claro. 16 alumnos, le van diciendo de dónde son sus padres, dónde han nacido y cuáles son sus Porque apellidos. me he quedado con tu cara, ¿eh? Me he quedado con tu apellido. Pero es que Así es. solo el propio principio de la clase, es decir, que se establezca como normal que en una clase se haya un debate sobre los resultados de las elecciones en las cuales la profesora les va a decir a los chavales Lo que cuál ha es pasado. lo que ha pasado. Mira, el otro día teníamos aquí a José Sánchez Tortosa, autor del Culto Sí. Pedagógico, un maestro Lo excepcional, hemos creo que a ti te tenido gusta aquí. mucho, Sí, Fede. sí. Pues le tuvimos grabando un podcast sobre educación que saldrá y él nos decía ese planteamiento que él hace, fíjate, anecdótico, dice, yo le cambiaría el nombre del ministerio, lo volvería a llamar Ministerio de Instrucción Pública y no Ministerio de Educación, Exactamente. porque lo que tienen que hacer en las escuelas es instruir, darles conocimiento y quitar toda esa parte ideológica. Decía Joaquín que el CRE no está generalizado, yo creo que está más generalizado de lo Mucho que más, parece. mucho Es decir, más, yo creo mucho que más hay de lo que buena parece. parte de la comunidad docente, no digo ni todos, y muchas veces además de forma inconsciente, pero que está generalizada esa creencia de que hay que fomentar, pues eso, estas cosas como el debate, que comentar con unos con otros, que está bien que vayamos transmitiendo también valores a lo largo de la etapa educativa, y claro, empezar a traspasar líneas es muy fácil. No, lo que deberían ser las escuelas son transmisoras de conocimiento para que esos niños con cada vez más conocimiento vayan formándose ellos, pero sean ellos en su propio los que vayan contacto, en su creciendo. propio contacto con la realidad. Pero hay, Solo hay que ver los libros de mira, texto, lo que igual que tienen. los periodistas, el 90% son de izquierdas, en los profesores el 80%. Perdona, esa es la realidad. No, en los periodistas puede ser el 95%. Sí. Bueno, sí. perdona, ayer en nuestro periódico 94, entrevista por ahí. a un sectario de esto como la educación, digo, porque ya que tengo este libro, pregunta, y cuando se habla, comillas, del 100 millones de muertos, cierra comillas, esto es la pregunta del periodista, no me acuerdo quién es. Como que ¿qué comillas le Yo, pones ahí? No, es que como- lo he leído esta Sí, mañana. Pero dices la entrevista del sábado. Sí. Pues mira, que yo conozco al periodista y Pues, no creo entonces, que su pues vocación... alguien le ha que su editado, vocación alguien le ha fuese- editado las comillas. No, yo creo Perdona, que cuando se habla de 100 millones de muertos y se entrecomilla quiere decir lo que dicen otros. No. Yo que conozco al entrevistador, en este caso, Yo que que sé conozco perfectamente al entrevistado. cuáles son sus convicciones y no está precisamente en ese 90%. Perdona. Claro, así Oye, que claro. perdona, que hay editores, ¿eh?
No lo sé. O sea, Es a lo decir, si mejor la él no ha puesto interpretación las es comillas. esa, oye, asumo la autocrítica en No, el papel tú- que me corresponde, tú pero no es el vamos caso. a ver, tú no eres responsable de lo que firma otro. ¿Qué manía No, perdona. tiene la gente en los No, pero es que en este caso, periódicos? oye, que no tendría por qué decirlo así, pero es que lo conozco y bueno, Pero de si hecho, es que perfectamente yo me lo no leí. sé, De hecho, yo sí que es ahora- conozco a ese tío, que es un horror. A Julián Casanova, dices. Un horror, Sí, a Julián pero Casanova. un horror. Yo estoy hablando del Empezó entrevistador que es Darío. engañando Claro. en plan sectario de la calle al frente y no ha parado hasta ahora. No. Presume de ser el asesor de esa cosa horrenda de Amenábar, que es una mentira basada en una tergiversación y después en una trola, o sea, mentira de cabo a rabo. Y dice, bueno, sí, la película no es fiel a la realidad, pero bueno, trata de sentimientos. Sí. Ah, los de Caín, claro. Y ahí quedaba pero puesto. Ese es el Y personaje. ahí quedaba puesto. No. Claro, pero ahí está. Pero que lo que me estás diciendo es que quedaba el retrato del personaje en la entrevista. No. Que yo creo que era ese el objetivo del entrevistador. pero bueno. que no. O sea, los periodistas son mayoritariamente de izquierdas, No es el los de caso. cultura más de izquierdas y los de deportes echados a perder. Pero en fin. Pero si el primero que habla mal del periodismo soy yo, que llevo toda la vida en el periodismo, o sea que... Pero es un problema patético, patológico. Mira, cuando en tiempos de Reagan, esto no es un problema español ni de ahora, en tiempos de Reagan hicieron una encuesta en los medios de comunicación sobre quién votaba demócrata y republicano. El 85% de los periodistas votaban demócrata. El 10% votaba republicano. Y el 5% es ese que no se entera. El 10% es, son si todos ha los que están llegado entre, la luna, el entre Nueva hombre. York y Hollywood, todos los que están ahí en el medio. No, oye, el 90% de la prensa era antirrepublicana. Ganaba Reagan porque la base social no es demócrata. Vamos, no es del Partido Demócrata. Pero bueno, en fin. Bueno, pues... Luego nos vamos ¿Qué ahora... tenemos Sí. hoy? ¿Tenemos alguna novedad hoy? Pues sí, tenemos, mira... 40 muchas, maletas de novedades. No, Eso es. Hombre, además siendo Voz Eso Populi es. podrías presumir. Eso es. 40 maletas, más la información que sacó Fernando Lázaro este fin de semana en El Mundo, que cuenta cómo todo estuvo monitorizado desde hace meses, incluyendo el viaje de la tía. Luego ese dinero es para alguien. Pues claro. Bueno, con la cella, ¿quién se lo Ahora hay mandamos? para comprar muchísimas cosas, ¿eh? Es que 40 Hay millones... cabe mucho Iba a ahí, decir se puede 40 caber millones mucho. de maletas, Comprar ¿será? montones 40 de millones cosas. caben en cada 30 maleta. millones de lingotes. Montones de gente O se puede de comprar, divisas. madre. Y os tengo que el Nacional, el periódico El Nacional, está publicando ahora mismo que han decomisado una avioneta en Aruba con 1 tonelada de oro venezolano de alta pureza. Están sacándolo todo. La avioneta despegó de una zona a las afueras de Ciudad Bolívar, en Venezuela. En principio iba hacia México y de ahí se supone que podría ir a Dubái. En total 932 Que, por kilos de cierto, oro venezolano de alta pureza, casi 1 tonelada. Y bueno, esto ha sido interceptado en las últimas horas. Hoy, esto es ahora mismo. Y tenemos un gobierno, tanto los socialistas como los comunistas, en las manos de esa pandilla de criminales y ladrones. Entonces, Colacel se lo mandamos a Casado, que tiene que entrar ahora en la argástula de... Hombre, ya que Sí. hemos mencionado el Nacional, podemos mandárselo también a Miguel Enrique Otero, director Sí, del señor. Nacional, que yo creo que bien merecido lo tiene. Desde luego. Y en general, oye, yo hoy escribo en El Mundo, en nuestro periódico también, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, porque digo, es que yo viendo la agresión a Rius, el de Noticias, hay un tío que está haciendo periodismo en catalán. Es una cosa tan rara que le pegan. Porque claro, periodismo y en catalán, en Barcelona, imposible, imposible. O sea, ahí tienes que estar en el proceso y si no, eres un criminal y tal Bueno, y pues cual. para todos ellos. El Colacel hoy, sí, hoy hay que ser... Sí, pero especialmente a Rius, ¿eh? Sí, Mira, sí, ¿ves? Ha sido nombrarlo, ese es el conde de Godó que me manda un virus. No, ese es Juliana, que acaba de descubrir la España vacía. Nos va a dar una barrila. Es Dice que no hay que hablar de Cataluña. La portada de hoy, fotografía de La Vanguardia, gran fotografía, portada, Sí. León clama por independizarse de Castilla. ¿Y por qué dicen Es clama? Eso maravilloso. está copiado del inglés. Sí. Se la pide. Y por Sí, supuesto sí, es sí, todo sí, León. sí. No vayáis a pensar que hay alguno que no, ¿eh? Sí. No Y vayáis además, a pero pensar. si van por el carbón. Sí, pero todo mezclado, con misiones, UGT, el carbón, Todo el León. campo, los remolacheros, los ganaderos. Lo vamos a no enviar sé al qué. Colacel, te Todos regenera en la por tele. dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Securitas Direct
Vamos a poner una alarma en nuestra vivienda, Federico. ¿Qué te parece? ¿Nuestra vivienda o en nuestro O negocio? dos. Pues sí, porque tal y como están las cosas, Sí, yo creo que nos sobre hace todo a mí falta. me gusta mucho lo de controlar a la gente mayor que se pierde, la que se aplicación. despista. La aplicación Guardián esa SOS. es que me parece un avance extraordinario. Es un invento, sí, la verdad que sí, y ganamos todos en tranquilidad. Los que llevan el dispositivo puesto en el móvil y también las familias, pues que, oye, quieras que no, Tanto el sabes dónde están. adolescente al que siempre digo, ese milagro que justo a las 12 de la noche se acaba la batería. Una cosa Esas cosas que misteriosa, tiene que ver con las hormonas o algo, pero oye, se acaba la batería. Pero sobre todo la gente mayor, Sí. oye, que vamos camino de centenares de miles de centenarios en la Comunidad de Madrid. La media de las mujeres ya está en 90 años. O sea, Bueno, pues para ellos- ¿cuánta gente se va a pasear porque es bueno, pero se pierde, se despista? O está en casa y empieza a encontrarse mal y no sabe marcar porque se pone nervioso, bueno, pues pulsas la aplicación, te geolocalizan y te envían pues un médico si lo necesitas, la policía si es lo Que te has preciso. perdido, etcétera. Efectivamente, bueno, pues todo muy sencillo. Además, todas las explicaciones en la página web, en securitasdirect.es, y si ya lo tenemos claro del todo, llamamos al teléfono gratuito 900-130-900. Bueno, Elia, perdón, 900, 130, 900. Bueno, Elia, rebajas. Rebajas y un espacio nuevo, más color en el Corte Inglés. Ah. Tanto nuestras fachadas como espacios dentro del Corte Inglés en nuestra web con pop-ups que te van a... efectivamente, te saltan así. Dices, ¿qué es esto? Pues una experiencia o una rebaja en una marca de ropa. Son nuevos espacios, más color y lo teñimos todo pues hasta el último rincón de sensaciones, experiencias y productos cargados pues de vibraciones y nuevas sensaciones. Hasta el 26 de febrero, desde hoy hasta el 26 de febrero, más color en el Corte Inglés. Pues Una pausa. una pausita Sí. y luego vamos a ver qué es lo que puede Tenemos pasar encuestas hoy. también. Sí. Tenemos encuestas, lo que puede suceder en Galicia, lo que puede suceder en el País Vasco. Sí. Encuesta del País Vasco no he visto. He visto la del ABC. No, la que de sacó el fin de Sí, semana. el fin de ABC. semana. Que me O parece sea asombroso, que sí. el régimen del PNV se mantiene y que Reforzado. muy reforzado. Reforzado. Bueno, dirán, y el del PP en Galicia también. Ir 47%. Ir contra el partido único es complicadísimo. No es único, no, porque el alma es Batasuna. Es O complicadísimo. sea, el PNV ha crecido tanto porque se ha batasunizado. No le quedaba otra. Quiero decir, si quería crecer tanto, era el camino. Es la mañana. O será, no sé, el Catanazi Torra. La tormenta que va a barrer España es de oeste a este, como es habitual. Entonces será más benigna. Cuando viene de este a oeste, suelen ser bastante... La circulación atmosférica en el hemisferio norte va de oeste a este. Sí. Es lo siempre, normal. siempre Pero- toda la vida. pero cuando hay una que entra por Cataluña suele ser una gota fría, una... No, restos de borrascas se quedan ahí ancladas, pero nada. Bueno, él lo dice y no le digo nada porque él es capitán de navío. Hombre, claro, Marino claro. Capitán de navío, que es lo natural cuando naces en Palencia. Estudié meteorología, pero a fondo. No, me faltó la física, claro, porque yo creo que para ser un buen meteorólogo hay que estudiar física. ¿Tú Pero, crees? Pero Pues yo lo único que veo en las que presentan Realmente- el tiempo y en los que presentan el tiempo es físico. Es que claro, desde los puentes de los barcos se envían mensajes a los centros meteorológicos que son Claro. vitales para establecer las cartas de Bueno, yo en general lo que cuento es ¿y qué nos ponemos hoy? Bueno, pues empieza a enfriar. De todas formas, con respecto a la semana pasada, iba a enfriar más estos días venideros. En Madrid ya la máxima era 14, estamos en 16, 18. En Murcia dan la máxima, aunque no llega a los 29 de Bilbao, que me parecen muy raros, pero bueno. En Murcia 26 es la máxima hoy y la mínima en Vitoria, en León, debe ser lo que ha estremecido al Julián, que da una noticia que parece de hace 3 meses. En fin, como pensar que yo leía La Vanguardia a pesar de lo que manchaba, porque como salían todos, ¿te acuerdas?, en camisa azul, salía todo negro, entonces manchaba mucho la Guardia Española. Siempre. Pero en cambio tenían una buena sección de internacional, que ahora es España y es mala, y una muy buena sección cultural, que es casi lo único que mantiene La Vanguardia. O sea, sigue siendo una cosa decente. Bueno, el tiempo está así. En León, en Vitoria, 1 gradito de nada. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Perdonad, chicos, para vosotros, ¿qué es energía compartida? Yo comparto los datos del móvil con él. ¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza? Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol,
es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webull, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece con ganancias, está anotando un 0,41%. Esto coloca al selectivo al borde mismo de los 10.000 puntos, 9.998 puntos para el IBEX 35. Dicen los analistas que es debido a que los vientos que vienen de las noticias que llegan de China y de las bolsas asiáticas son positivos. Parece que van amarrando porque hoy empiezan a ser negativos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. En cualquier caso, Federico, también te tengo que contar que para aprender a invertir, como siempre decimos, efectivamente, hay que tener esas herramientas para tomar decisiones de inversión de forma responsable, y qué mejor que hacerlo con estrategias de inversión y libertad digital. Y este curso de inversión y gestión patrimonial, como siempre decimos, 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Nos informamos en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Está protagonizada por Enrique Bunbury. Ya están a la venta las entradas de su próximo concierto el 8 de octubre en el Within Center de Madrid. Además, el artista está ultimando el lanzamiento de su último disco bajo el título Posible. Incluye 10 nuevos temas como el que estamos escuchando, Deseos de usar y tirar. A mí lo que me gusta es cuando hizo una canción, era Entre dos tierras, que parecía la descripción de Zapatero. No seas membrillo, decía. Es una cosa que se dice mucho en Zaragoza. Mira que es membrillo. No es tonto, es algo más que tonto. O sea, es un tonto que hace tontear, que se dice eso en Teruel. Este es tonto de los que hacen tontear. Pues sí, es un genio. Un genio, sí. Un genio un poco... ¿Qué pasa con los genios? Esto se ha oído. Era cariñoso, ¿eh? No se ha oído. No se ha oído, pero si nos han visto hacer muecas, cosas raras, que estábamos hablando de la obra literaria de González Pons, que es verdaderamente extraordinaria. Es un ejemplo de sutileza y de poesía, de delicadeza, o sea, porque el sexo basta con aludirlo. No hay que entrar así en los humores vítreos, líquidos, sólidos. No. Basta una alusión, la gente se entera. No. En el caso de... Se entera el que lo ha vivido. Y estaba feliz con Mariano. Mariano es como la negación del vicio de la carne. O sea, del whisky no, pero de la carne... Hace unas semanas publicaba en Twitter el vídeo el día del Brexit, de todos los europarlamentarios así dándose la mano y cantando, y yo pensaba, no se puede hacer más el ridículo, pero... Bueno, se puede, siempre hay un paso más. Bueno, Carmen Forcadell acaba de ser puesta en libertad, os comento porque es una noticia qué raro, ahora, si acaba de raro salir es que estuviera detenida, de prisión. Ahora... Y bueno, otra más que va se supone que a ayudar a un familiar enfermo, ¿no? Que necesita de su... Yo me acuerdo cuando la detienen que decía, ¡que soy abuela! Tienen todos, el argumento es estupendo, enfermo, siempre. Si no, enferman ellos. Bueno, vamos a la cuestión de las maletas y a la inmensa mentira que prueba la abracadabrante sumisión. O sea, es que en Francia ha dimitido el candidato de Macron a la alcaldía de París porque han sacado un vídeo autoerótico de él que le había mandado una tía, que le había provocado la tía, pues una profesional de una página que se llama Pornopolítica, que dirige un ruso loco, y esta tía que creo que es de Amiens. Bueno, bien. Buena catedral. Gran catedral, extraordinario. Lo que fue de la civilización de la católica Francia, hija predilecta de la Iglesia, que se entendía con los turcos contra España, traidores siempre, pero bueno. Pero esto es un problema verdaderamente patológico. O sea, España está descendiendo a un nivel no de Estado gamberro, sino de narcoestado. O sea, este fin de semana están López Obrador, Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, el candidato del cártel de Cali, que fue juzgado, expulsado, condenado, luego lo medio amnistiaron, sería el cártel de Medellín el que lo arregló. Bueno, y ahí los tienes posando juntos,
que hoy Maite Rico escribe una columna buenísima en El Mundo. Recordando las 30 y pico mil ejecuciones 37.000 muertos, pero hay que decir que es que encima se ha inventado una cosa que llama la cuarta transformación. Me recuerda a la cuarta espada del marxismo de Sendero Luminoso. Un tío venao, y yo he recordado en la película que el director tuvo que huir, se escondió en Alemania y no se sabe qué ha sido de él, El conejo en la luna, donde aparece López Cobrador, como le llamaban, cobrando en su despacho de la Alcaldía de México, cobrando el dinero del narco. O sea, es lo peor de lo peor. 40 maletas que aparecen en Barajas y que están aquí, que no se han ido. Hay un asunto inmediato muy importante, pero vital, que es que este jueves se cumple un mes exacto de la noche infausta del 20 de enero. Y las cintas grabadas aquella noche que pueden dar en sesión judicial, pueden esclarecer muchas de las cosas que han ocurrido, se van a borrar automáticamente porque ningún partido de la oposición... Sí, el PP lo ha presentado, presentó la denuncia... en fiscalía, Hombre, no una fiscal, querella, claro. no una querella. Y está esperando respuesta de la fiscalía que no dice ni mu. No, querella, eso habría que querella. Hay un partido que se llama partido raro, sí. Partido de como la Oconte y sus hermanos, o algo así. La Otri, no sé, es una cosa rara que sí que lo ha hecho. Pero claro, es que el pero PP... es una denuncia contra Ábalos, no es sobre las cintas. El PP... Bueno, pero es por prevaricación. Es que el PP había prometido en las primeras manifestaciones que hizo a Voz Populi, había prometido querellarse. Y la querella impediría la destrucción de esa prueba capital para saber lo que exclusivamente una orden allí. judicial, es decir, la admisión a trámite de la querella y de las diligencias de prueba solicitadas. Entonces, Pablo, yo no sé, claro, la gran parte de las preguntas que se ciernen sobre el PP y sobre Pablo Casado tienen que ver con este tipo de indefiniciones. Hombre, hay que impedir que esas cintas se destruyan. Hoy lo cuenta muy bien Álvaro Nieto en Voz Populi, claro, es que es una cuestión capital, un elemento de prueba capital para saber lo que pudo ocurrir esa noche. Pero hay una cosa, por ejemplo, Vox, que también ha denunciado a Ábalos. No, el problema está en el otro lado, el problema está en las pruebas. Hace 3 días es cuando Fernando Lázaro, sábado, cuando cuenta cómo el CNI hace meses que conocían, como era lógico, si era imposible que ese viaje fuera que se dormían los pilotos, que se había desviado, que era una sorpresa. De hecho, todo es mentira. Hay una monitorización sobre ese concreto y sobre esa avión. señora, Y sobre esa con 2 llamadas para controlarla. Una todo este año y otra todo el año que viene. O sea, que es que estamos hablando de la número 2 de un grupo de 25 personas que funcionan como los enemigos públicos mayores del mundo occidental ahora. Lo que contábamos en El Mundo, lo que contaba Lázaro, es que, por si hubiera alguna duda, en el momento en el que salta la alerta en la torre de control a través de un policía, automáticamente la BOA, esta brigada operativa... que coordina la policía con el CNI. Se activa. Y tiene que poner contravigilancia el encuentro. Con lo cual, todo ese encuentro estuvo monitorizado efectivamente por nuestro estará servicio secreto. archigrabado. Es decir, debería estarlo. No, que seguro que lo está y que van a intentar borrarlo. Hombre, claro. Pero me da la impresión de que Fernando o lo había visto o ha hablado, desde luego, con alguien que lo ha visto. Luego esas imágenes, yo espero que alguien, un probo funcionario, porque aquí la policía se ha negado a hacer el papel de idiota y la Guardia Civil está como una pantera, porque claro, es que eso es una frontera de España. Efectivamente, de hecho, yo creo, no lo sé, porque aquí hubo un buen trabajo periodístico por parte de Voz Populi, pero yo creo que en ese malestar de la Guardia Civil con la actuación de sus compañeros policías en Barajas, es de donde surge la chispa de la información. Bueno, pero como pasa siempre, pero es que claro, resulta que los policías obedecían al coldo que es el Puertas, es como el escolta favorito de Ábalos, el último aizcolari socialista, que cuentan unas cosas como mérito, que ha elogiado Pedro Sánchez, que es una cosa de echarse a temblar. Un tío que proporciona rentas básicas y tal, válgame Dios, luego hablan de Jesús. Es como el Jesús Gil del PSOE, experto en tráfico ferroviario. Sí, que lo han hecho consejero. Tiene condenas, 2 condenas de los que fue indultado. ¿Por qué gobierno? Por el del PP. O sea, porque llega Margarita Mariscal, estupenda persona,
se encuentra ya el indulto tramitado por el gobierno anterior y como estaban en no hacer ruido... Margarita Mariscal fue ministra hace mucho. En el 96. En el 96. Bueno, pues en el 96 este tío que se ha pegado con no sé cuántos y agredidos un armario es igual.